Bienvenidos a Florece, el podcast donde la fe y el propósito se encuentran. Soy Claudia Capellán y te invito a abrir tu corazón para lo que Dios tiene para tu vida hoy. Comencemos. Hola, bienvenidos una vez más a este episodio nuevo de su podcast Florece. Hoy tengo un invitadísimo muy especial, un invitado de lujo. Y bueno, bienvenido David Capellán. Ustedes dirán, Capellán me suena, me suena. Sí, 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 Conocido. sí, claro. Es súper conocido, es familia Capellán. Así que hoy tengo el privilegio y el honor de tener aquí como invitado especial a mi hermano menor, al pequeño de la casa, un gran músico, adorador, salmista, productor musical, muy talentoso. Bueno, David, qué chévere que por fin hayamos podido coincidir, porque, mejor dicho, qué hombre tan ocupado por las naciones de la tierra que no Va nos, varias veces me has dicho, ¿no? Que: "Ay, quiero que estés en el podcast", pero nunca se nos había dado. nunca se nos había dado. David, tenemos gente y público, hombres, mujeres, Sí, jóvenes, todo. Y yo quiero que nos cuentes, hablar un poquito de tu vida. Bueno, nosotros venimos de una familia ministerial, sí. pastoral, todo este proceso, pero quiero hablarte específicamente de este tema de la música, de la música. ¿Cómo fue David descubrir? Porque en lo personal, bueno, a mí me pagaban 1001 clase, pero ¿cómo fue David descubrir que tenía un don para la música y qué fue ese primer instrumento que David tocó en la iglesia? Bueno, interesante pregunta. ¿Cómo empezó todo? Yo, digamos que mi acercamiento a la música empezó a eso de los 8 años. Que creo que todo hijo de pastor pasa por eso y todo niño de la iglesia pasa por eso, ¿no? Que termina la alabanza y uno siempre quiere subir y empezar a tocar las teclas o empezar a agarrar la batería y siempre está el músico que no, niño, bájese. Entonces, a mí todo el tiempo me tenían que bajar, ¿no? Pero mi acercamiento empezó con la batería, imagínate, Mm, empezó con la batería. Entonces, yo me acuerdo que terminaba la reunión y pues ya ahí me subía y empezaba a y tocar. hacer ruido mientras los Ah, hermanos se saludaban. exacto. Y yo me acuerdo que el baterista de ese momento me decía: "Oiga, bájele un poquito", porque uno de niño, pues, no mide la fuerza y ¡ta!, le da durísimo y todos los hermanos tratando de hablar. Pero ese fue mi primer acercamiento con la música. Yo me acuerdo que en ese lapso de tiempo había el equipo de alabanza de niños, muy importante que tener equipo de alabanza de niños en la iglesia. Más adelante hablamos bien de eso. Sí. Pero pero me acuerdo que estaba el equipo de alabanza de niños y yo hacía parte de ese equipo. Y me acuerdo que nos dieron una canción para poderla sacar y lo asombroso fue que yo o sea, la estudiamos para una presentación en una iglesia, no recuerdo en cuál iglesia fue, pero fue en una presentación de una iglesia y me acuerdo que empecé a estudiarla, no tuve profesor, debo decir, no tuve profesor, empecé a sacarla y ese día pues fue como el primer día, mi debut, digámoslo así. Fue enfrente de una iglesia, fue con hermanitos, con abuelitos, yo teniendo 8 o 9 años y tocando enfrente Pero de... feliz. No, yo feliz de la vida, claro. Esa fue la oportunidad. Y lo que tú dices es muy cierto, que el hijo del pastor siempre o se sube a molestar con todos los instrumentos y los hijos de los líderes, también los niños de la iglesia, o después termina llenando huecos en la iglesia del músico que se fue. ¿Te tocó llenar huecos en la iglesia? Claro, claro. Yo, en ese lapso de tiempo, digamos que había un grupo de alabanza ya consolidado, ¿no? Entonces, yo siempre mi afán era querer ir a tocar, querer ir a tocar. Hey, déjeme una oportunidad, pues obviamente, digamos que estaba el monopolio de De los los de la, que siempre están ajá, de ahí. los que siempre están, y debo decir que el baterista que teníamos en ese momento era demasiado bueno. Entonces, pasó ciertas situaciones y el baterista pues tuvo que irse de la iglesia y ciertos músicos tuvieron que irse. En ese lapso de tiempo entró yo. Y yo me acuerdo que yo entraba con unos nervios y éramos varios chicos de la alabanza. Pero todos estaban pequeños. Todos Esa estábamos entró chiquitos. la generación de los que estaban chiquitos. Yo me acuerdo que cuando entré a la alabanza fue más o menos a eso de los 11 años, Mm. 11 años, 10 años. Y fue justamente porque el baterista se había ido, habían otros chicos que también querían tocar batería y eso era como la competencia, a ver, ¿quién toca mejor? ¿Quién toca mejor? ¿Quién va a sacar mejor la canción? Pero pues gracias a Dios se me dio la oportunidad de tocar y pues ahí empezó todo como mi acercamiento a la música. Un paréntesis, te voy a decir que antes de la música yo quería ser caricaturista. Ese Ah, era mi ese es sueño. otro don, te vamos a hablar, otro talento que tú Ajá. tienes, que ahorita vamos a hablar. Quería ser caricaturista, Sí, yo quería porque ser. se te da muy bien el dibujar. Sí, sí, a mí me gusta muchísimo dibujar, es algo que muy poca gente sabe. Y hacer a la gente en caricatura Caricato también se te da muy bien. Sí, yo recuerdo que en el colegio yo agarraba después ese talento y molestaba a los profesores, y me acuerdo que agarré una vez, una hoja así grandísima
y empecé a dibujar a todos los profesores, pero caricaturizados, ¿no? Si tenía la nariz, se la exageraba y le llegaba y lo colgué justamente en todo el tablero donde el profesor da clases y el profesor llegó y, ¿quién hizo esto? Y nos empezó, se empezó a poner así furioso y todo el mundo así callado, callado, y yo ahí callado. Y pues supieron que fui yo porque era el único que dibujaba bien. Entonces, capellán. Y yo, bueno, Ese fue el que lo hizo. Pero bueno, querías, estudiar todo lo que tuviese que ver con la caricatura y eso, ¿cómo sentiste que era por este lado que querías trabajar en tu vida y lo que querías hacer? yo pienso que a veces Dios, como que uno tiene unos planes y Dios se los cambia a uno, ¿no? Entonces, digamos que ese era mi plan, la caricatura, estudiar. Yo me acuerdo que estaban inclusive en escuelas de arte cuando yo tenía como unos 8 años, 9 años, pero como a eso cuando yo empecé a los 11 años a tocar en el grupo de alabanza, me di cuenta que, pues gracias a Dios, se me facilitaba mucho, ¿sí? Yo me acuerdo me acuerdo tanto que una vez en el equipo de alabanza hablaron eh, sobre las escalas de cada nota, ¿sí? Mm. Y en ese tiempo, pues, yo no sabía, y yo me acuerdo que estaban hablando de eso, y me hacían hasta risa de: "Ay, David, esto usted no lo necesita porque usted es baterista", y yo por dentro decía: "No, yo quiero aprender, yo quiero aprender, yo quiero aprender". Y, ¿cómo me di cuenta? Porque recuerdo tanto, me acuerdo todavía ese día, no me acuerdo la fecha exactamente, pero me acuerdo ese día que le dije a la pianista de ese momento, le dije: "Oye", esto se llama Jenny. Jenny, ¿me enseñas cómo se toca el piano? Y solamente me dijo, bueno, esto es do, re, mi, fa, sol, así. Ni siquiera me explicó si era menor, mayor, nada. De ahí, pues yo empecé a estudiar de mi cuenta y yo me acuerdo que no tenía piano en la casa y yo tenía un piano virtual en la computadora. Con eso yo me puse a sacarlo ahí con el tecladito de la computadora, a mirar los acordes y me di cuenta que, pues, se me facilitó muchísimo, y entonces como que me empezó a apasionar más que lo del dibujo. Y yo dije: "No, yo de aquí soy, aquí pertenezco". Y David, y realmente no es porque tú seas familia, pero lo dice mucha gente, no solamente nosotros, lo dice la gente de los músicos de la iglesia, músicos de otra parte. Tú eres un genio en el piano. ¿Cómo descubriste que tú tenías ese don tan impresionante en el piano? Y bueno, unía a eso lo del tema del teclado en la computadora. Yo recuerdo que yo tuve la oportunidad de entrar a estudiar música en un instituto cristiano, a eso de los 14 15 años, y yo quería entrar a estudiar batería, pero todo el mundo me decía: "No, piano, piano". En ese tiempo, pues, yo había estudiado a mi cuenta piano poquito, Ujú. piano, piano. Entonces, yo dije: "Bueno, metamos piano, vamos a ver". Y te soy honesto, yo en ese momento, yo no sé cómo, pero cuando yo empecé a tocar piano, cuando yo empecé a ver las clases de armonía, de teoría, me di cuenta que yo ya manejaba todas las escalas. O sea, todo Mane se te hizo fácil. Todo se me hizo fácil, o sea, ya me sabía todas las escalas menores, las escalas mayores, cómo eran, e inclusive modos griegos y cosas así que los que somos hijos sabrán. A mis 15 años sin haber tenido ni un profesor, y yo dije, bueno, pues ahí empecé a descubrir que pues tenía ese don, que se me facilitaba bastante, gracias a Dios, obviamente. Claro, y bueno, ¿tú no te acuerdas que nuestra mamá cuenta que vino un profeta y dijo una palabra de que tú estabas todo chiquito, consentido, no tocabas ningún instrumento y habló de que iba a ser un gran músico? ¿Tú te acuerdas de eso? Me acuerdo, fueron 2 veces. La primera no me acuerdo, la segunda sí me acuerdo. La primera ¿Cómo es fue esa segunda? te cuento las 2 de rapidez. La primera fue justamente cuando yo era un niño que básicamente corría por la iglesia. Vino un profeta y le dijo: "Ese niño va a ser un músico, va a viajar por las naciones, Dios lo va a usar en la música". Y, pues, ellos como que me estaban perfilando para ser el pastor de la iglesia, y ellos dijeron: "¿Pero cómo así? Sí, Eso no". Pero tiempo adelante, cuando ya, tenía como unos 11 12 años que estaba tocando la batería, solamente la batería, no estaba tocando instrumentos. Vino, me acuerdo tanto, un profeta de Ecuador, ese sí me acuerdo, un profeta de Ecuador, y yo estaba tocando y ese profeta se le acercó a mi mamá y le dijo: "Ese muchacho tiene un don enorme para la música, él va a tocar varios instrumentos y Dios lo va a llevar por las naciones, etcétera, etcétera, etcétera". Y mi mamá quedó también así como, esto es confirmación entonces. claro. Eso fue como Dios confirmando un llamado. Claro. Y bueno, empezamos en que llegaste a estudiar este instituto cristiano y te diste cuenta que el piano, como que, uy, yo eso ya lo entiendo, ya lo sabía, ya. Ujú, ¿Cómo empezó esa evolución? Porque ahorita vamos a hablar de algo que tú estás haciendo en este momento, okey. que ya pasaste a ser productor. ¿Cómo empezó esa evolución y ese crecimiento dentro de ese instrumento? Pues mira, empezó con el Instituto Cristiano, eh, obviamente estudiando es algo muy importante que uno no como músico no debe solamente valerse del talento.
uno tiene que ser disciplinado. Obviamente, hay momentos donde uno quizás no puede estudiar todo el tiempo, pero digamos que esa fue la evolución. Entonces, yo descubrí que tenía ese talento para la música y entonces empecé a desarrollarlo, a estudiar. Y le decía a mi profesora de ese tiempo, le decía: "Dame más horas, dame más horas". O sea, y algo que yo le inculco mucho a mis estudiantes, que he tenido, es: "Chicos, no se queden solamente con lo que yo les doy, Ujú. Sí, claro. exploren, miren más cosas". Entonces, algo que yo siempre tuve, gracias a Dios, pues, lo digo con humildad, es que siempre me gustó ser muy curioso. Entonces, como que si el profesor me mandaba, por ejemplo, una obra clásica, yo decía: "Bueno, yo quiero estudiar otra obra, o quiero mirar, escuché una canción, tiene una armonía que me parece extraña, uy, quiero ir a sacarla". Entonces, creo que es como, uno, disciplina, de ser constante en el estudio, y 2, ser curioso. Entonces, eso fue lo que básicamente fue evolucionando, fui desarrollándome, y pues bueno, después entré a la universidad, gracias a Dios tuve la oportunidad de estudiar, pero, vuelve y juega lo que dije ahorita, es la curiosidad, porque muchas de las cosas, debo decir, Clau, que ahora sé, inclusive las cosas de producción musical, nunca me las enseñaron en la universidad. Imagínate. Eso fue cosa que uno mismo va aprendiendo. Ujú. Claro, es una herramienta, la universidad es una gran, gran, gran herramienta, pero pienso que cuando la gente es talentosa tiene que ser muy, explorar mucho, ¿no? Sí, Hay que explorar muchísimo para no quedarse solamente ahí en lo que le están enseñando en la universidad. Tú has estado en varios proyectos, has estado en diferentes países, estuviste Argentina, Uruguay, creo que también también estuviste en estuve en un Uruguay. evento, Sí, estuviste sí. en Ecuador Ajá. viajando, estuviste en México, o Ujú. sea, se ha cumplido esa palabra Gracias a perfectamente y Dios. acompañando también a adoradores, a salmistas y bueno, haciendo todo ese trabajo. Cómo es esa experiencia de salir y ver esa palabra cumplida? La verdad es una experiencia muy linda, muy linda. Digamos que bendice mucho el poder salir a otros lugares y ver, no sé, que hay personas con necesidad o algo, y uno poder ser de bendición para ellos, ¿sí? Claro. Mucha gente quizás lastimosamente en este ámbito sueña con ser músico, con ser cantante para poder, digamos, ser famoso. Ajá. Y esa no es la idea. La idea es justamente poder llevar de alguna u otra manera, sea con palabras, sea con música, el evangelio de Cristo. Entonces, para mí ha sido gratificante eso porque, digamos, yo tuve una experiencia, creo que fue justamente en Uruguay, que yo fui allá, toqué, estuvimos ahí, ministramos eso, y alguien se me acercó y me dijo: "David, o sea, tú no dijiste nada, pero con lo que tú tocaste y eso me ministró el corazón y Dios habló a mi vida y todo lo que ustedes impartieron sobre nosotros". Y para mí, eso es lo gratificante de servir a Dios. Claro, porque tú no ibas como el cantante, sino siempre has sido como el pianista, Ujú. ¿cierto? Cuando has acompañado a diferentes ministros, has ido como el pianista y lo que impacta es, me ministró solo tocando el piano y eso sucede. Sí, A mí me ha pasado, yo escucho un guitarrista y digo, wow, ese hombre está profetizando con ese instrumento, sí. ¿cierto? Que es muy, muy importante. David, ahorita estás trabajando en un proyecto muy interesante que ya pronto se va a lanzar Ujú. y es el proyecto de Andy Caro, que se va a lanzar la primera canción. Tú eres el productor musical de este proyecto. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno. La verdad, pues gracias a Dios tuve la oportunidad de trabajar en este proyecto que es una bendición y debo decir con total sinceridad y no es porque sea familia, pero debo decir que las canciones de Andy Caro están increíbles, o sea, en lo espiritual, en lo musical, todo, o sea, son canciones que de verdad te imparten y te impactan en lo espiritual. Y para mí ha sido completamente una bendición poder estar en este proyecto, o sea, aportar en lo musical, aportar inclusive también en lo espiritual, ver el crecimiento también de Andy es increíble. O sea, yo sé que Dios tiene un plan enorme para su vida y yo sé que Dios lo va a llevar súper lejos. Y nada, pues estoy emocionado. Y cómo es, te dan una canción y te dicen, porque yo he visto, ¿no? Ellos te envían una canción X que no tiene ni pie ni cabeza. ¿Cómo haces tú? ¿Te sientas, lo piensas? ¿Cómo fluye para agarrar una canción que está, a veces es solo cantada con una guitarra, Ujú. o a veces una canción que está un desastre y te dicen, arréglala? ¿Tú cómo haces para coger algo que ya está hecho y transformarlo? Debo decirte que o sea, muchas veces como que me llega la canción y no sé, por ejemplo, hay veces que me dicen: "Quiero esto y esto y esto", y base a lo que me dan, yo lo empiezo a pensar. Pero a otras veces, por ejemplo, en el caso de Andy, es que él me dice:
toma la canción y arréglala. O sea, él te da Entonces la letra y como él la toca y ajá, tú ponle lo que tú quieras. pon lo que tú quieras, los cortes que tú quieras, lo que sea, cámbiale la armonía. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Como productor, yo digo que un productor tiene que escuchar mucha música para poder, digamos, tener un concepto musical bien amplio, ¿sí? Hay productores que se enfocan más, por ejemplo, en música worship. Hay otros productores que se enfocan más en rock o en merengue y eso es válido. Esto, pues yo trato, por ejemplo, de escuchar de todo, de empaparme de todos los géneros musicales. Entonces, como que ir escuchando géneros musicales te va dando ideas Te enriquece, ¿no? de enriquece. Entonces, como que se te ocurre un corte y dices, ah, aquí iría este corte, aquí iría mejor esta armonía. Justamente hace poquito estaba hablando con Andy que quiere lanzar una canción más adelante. Y justamente él me dijo, te la voy a enviar para que tú le hagas lo que quieras. Yo le dije, está espectacular, solamente le falta esto, esto, esto. Entonces y justamente la canción tiene un estilo que se le llama EDM, que es como como tipo de electrónica. Mm. Entonces, claro, si ya escuchaste electrónica, tú sabes, de pronto esto queda bien, esto no queda bien, este instrumento quedará bien o este instrumento no quedará bien. O sea, es muy importante que un productor musical le haga lo que nos dijo una vez una profesora. Dice, si ustedes quieren, una profesora de canto, ella nos decía, si usted quiere perfeccionar su canto, pues no se quede escuchando la cantante cristiana que siempre le ha gustado, sino que tiene que enriquecerse con personas que, de acuerdo a su tono de voz, tiene que oír, escuchar, practicar con ellas. Lo mismo es un productor, debe enriquecerse con diferentes géneros para poder tener herramientas, ¿no? Mm. Y fíjate que ese consejo me lo dio justamente un productor muy duro que tiene Grammys, el cual yo me acuerdo que yo pagué unas clases para aprender de él y él me decía eso, o sea, un productor ni siquiera es el tema de ir a estudiar producción, es enriquecer su oído, enriquecer su concepto musical. Esa es la base de un buen productor musical, enriquecer su talento. David, ¿tú también compones? Yo compongo, lo he hecho, pero me gusta más es arreglar canciones. Por ejemplo, que me pasen una canción y empezar a hacer esto, 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 esto. Esto es lo que más me gusta. He compuesto, pero he compuesto muy poco, la verdad. Creo Sí. que es algo que debería retomar. Como tomarlo y lo de el dibujo, porque tú dibujas espectacular, de hecho, en la casa hay un cuadro que tú hiciste, Sí, un caballo. ¿eso está allá en el olvido o sí te gustaría como hacer algo de dibujo, de caricatura o realmente no le tienes tiempo ya a eso? El es algo que me gustaría retomar, debo decir. Es algo que me gustaría retomar porque, sí lo he tenido muy olvidado, debo decirlo. A veces, de vez en cuando me siento y hago un dibujo a lápiz, pero es algo que es uno de mis proyectos, si no es para este año, es para el otro, de ya, retomar, no sé, clases y empezar a hacer cuadros. Es algo que siempre he querido, sinceramente. Claro. David, cuando tú estabas adolescente, todas las personas que nacen en la iglesia cristiana, hijo de pastor, hijo de líder cristiano, siempre hay un momento donde la vida entra en un desafío, Sí. donde será que sí, como esa rebeldía, a veces pasiva, a veces muy fuerte, muy agresiva, donde hay mucha confrontación con la fe, porque hay que empezar a conocer no al Dios de los papás, sino al Dios, ¿cierto? Cara a Mm. cara. ¿Tú pasaste eso en tu vida? Y ¿Lo sí, viviste? creo que yo digo que todo cristiano siempre ha pasado un proceso de ser hijo pródigo, ¿no? Todos hemos pasado un proceso de eso, sí. Y mi proceso fue duro porque, pues, digamos, en mi adolescencia entré con una rebeldía bien fuerte, porque yo decía: "No, que yo soy hijo de pastor, ¿y por qué nací en una casa pastoral? Qué fastidio, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro". Y yo me refugié mucho en la música pesada, ¿sí? Pero, ojo, no digo que cierto género esté mal o no esté mal. O sea, si tú te dejas influenciar de un género musical, sea reguetón, sea, no sé, trap, sea Hasta la metal, misma balada, hasta digámoslo la así. misma balada, Sí, entonces ahí está la cuestión. Pero si tú lo escuchas como un gusto, pues va y viene, ¿no? Obviamente cuidando mucho lo que dice la canción, porque hay letras que son horribles, ¿no? Pero digamos, en ese lapso de tiempo yo entré en una rebeldía muy fuerte, en el cual fue total anticristianismo, y era muy gracioso porque era el hijo de pastor. Igual seguía yendo a la iglesia, pues digamos que en ese tiempo, digamos, por obligación, obligado. porque era un adolescente, Mm. pues era lo que decía mamá y papá. Entonces, yo iba, tocaba nomás porque sí, pero yo decía: "A mí no me sigan diciendo de Dios, no, 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 tal cosa". Y entonces yo me refugié en esa música. Digamos que toqué ciertos aspectos medio ocultistas, pero no fue así a profundidad, pero sí fue como cosas rebeldes en ese tiempo. ¿Y cómo fue ese encuentro con el Señor? Ya que uno dice, no, definitivamente lo mejor que me puedo pasar en la vida es conocer al Señor. Y yo me acuerdo que fue en un evento cristiano al cual yo fui a regañadientes.
un evento cristiano, me acuerdo tanto que era para iniciar justamente la academia de música. Mm, Entonces hicieron un evento, trajeron un invitado, eran varios invitados. Y yo, pues, yo fui, y en un momento yo empecé a sentir como convicción de pecado, convicción de lo que estaba haciendo, de que debía dejar todo lo que estaba viviendo. Yo me acuerdo tanto que, pues, yo me acerqué a la tarima cuando dijeron: "Ah, pasen todos los que quieren, no sé, volver a Dios". Y, pues, yo me acerqué pues, quebrantado, yo le dije: "Dios, o sea, quita todo lo que debes quitar de mí y ponme en el lugar que tú quieres que yo esté". Y es algo que yo creo que cuando una persona ha sido llamada, no sé si has leído el Salmo 139. Es uno de mis salmos favoritos y voy a parafrasearlo, y es que dice que mi embrión vieron tus ojos ujú. y tú me formaste desde el vientre de mi madre. Y hay una parte que me encanta que dice que podría irme yo a lo profundo del mar y aún así me encontrarías. Puedo irme yo hasta el este y aún así me hallarías. Entonces yo creo que es algo que todos nosotros que hemos sido llamados y todos los que somos hijos de Dios, así nos queramos alejar, o sea, Dios nos encuentra. Sí, ¿a dónde huiré de tu De tu presencia? ¿A dónde me iré presencia. si tú no me alcanzas? Ajá, Donde sea que esté, allí me alcanza. exacto. Bueno, David, ¿qué viene para David en este momento? ¿Estás produciendo la música de Andy Caro? ¿Estás también produciendo algo que estamos haciendo también conmigo? ¿Estás produciendo un evento a nivel musical que se hace en Vida Extraordinaria? Em, ¿Sigues trabajando en esto de la producción? Si ¿Quieres seguir al 100% con todo este tema que viene para David? Para David viene muchos proyectos musicales. La verdad, quiero seguir trabajando con todo lo de Andy Caro. Em, Viene también lo del tema de pintar. Es una de las metas que me he propuesto, ya sé, como te decía, para 2026 o 2027. Y Hacer vienen, como unas obras bien chéveres, sí, sí. sí, sí, inclusive, no sé, combinarlo con algo de la música, podría ser algo. Y, quiero trabajar mucho en eso, o sea, seguir creciendo en cuanto a la producción musical, que es algo que me apasiona muchísimo y es algo que empezó desde hace unos 3 4 años, porque antes de eso era solo música, 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 Solo tocar. solo tocar. Pero me metí en esto y yo dije: "No, es algo que me superapasiona, me recontrapasiona arreglar canciones, tomarlas". Entonces, es algo que yo quiero seguir desarrollando. David, siempre todo hijo de pastor, independiente que sea músico, sea lo que sea, la gente siempre le pone la etiqueta como que es el heredero del pastorado, ¿cierto? Y todos entramos en ese conflicto tan Mm. tremendo cuando nos dicen el pastorcito, la pastorcita, ¿sí? Y aparte de lo de la música, tú también has tenido la oportunidad de ser líder dentro de ese estado de la iglesia local. ¿Cómo tú ves el tema del pastorado? ¿Lo ves como una posibilidad o sinceramente le tienes pánico al pastorado? Yo creo que todos los hijos de pastor le tenemos pánico, ¿no? Es algo que uno dice: "¿Usted va a ser pastor?" Y uno: "Uy, no, Dios mío, Señor, tío", y uno le da: Otra cosa, "Por señor. favor, Dios, Señor, si puedes, aparta de mí esta copa". Pero es que yo creo que los ministerios no son herencia, ojo, es lo que yo Mm, pienso, no son ujú, herencia, es un llamado, entonces que son exacto. llamados. Eh, yo en mi caso personal, yo me estaba negando mucho tiempo, ahorita como que lo estoy empezando Como medio asimilar, asimilando que podría ser una posibilidad. No te puedo decir si sí o si no, porque es algo que es como un tira y afloje de, ¿será que sí? ¿Será que no? como que Dios tiene que seguir trabajando en esa parte. Sí, tiene que seguir convenciéndome. No, pero es un ministerio al cual yo respeto mucho, sinceramente, porque es un ministerio muy con mucha carga. Sí. O sea, es De mucha guiar. abnegación, de mucha entrega. Exacto, exacto. Es un ministerio de mucha abnegación, como decías, de mucha entrega, y es algo que yo digo, si llega el momento, lo haré con todo el amor, porque pues he tenido la oportunidad de liderar gente, ¿sí? Y pues gracias a Dios ha sido una bendición para mí y como que indirectamente cuando termino, no sé, si estoy en una tipo consejería, es algo como que algo que en un fueguito, digo, como el Espíritu Santo que te dice en el fondo, tú estás llamado para esto, tal, también, no sé qué. Entonces estoy como en ese proceso. Porque eres consejero. La gente siempre te ve a ti como alguien confiable, ¿sí? Que yo Sí. me he dado cuenta que te acercan, te cuentan su vida, sus cosas, aconsejas. Entonces, eso es lo que hace que uno llegue a pensar, bueno, yo también podría Ujú. desarrollar el ministerio en esa parte. David, queremos las redes sociales porque sabemos que Okey. este trabajo de producción, de productor musical, mucha gente busca un productor musical cristiano, honesto, que haga las cosas bien, talentoso.
¿Cómo te encuentra la gente en tus redes sociales que diga: "Yo quiero sacar una canción y quiero hablar con David para sacar la Ok. canción"? Me encuentro en Instagram y en TikTok. Ambos están igual. Es David-capellán con doble L. Bueno, como tu apellido. Sí, Capellán con doble L. Y repito, David-capellán-. Ahí me pueden contactar. Ahí nos ponemos en contacto. Cualquier cosa, me avisa. Bueno, y estamos listos porque próximamente viene el lanzamiento de la primera canción de Andy Caro, donde también tú vas a estar ahí, con el piano, con todo este trabajo. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Uf, la verdad, increíble. Hace poquito estuvimos grabando el video musical y debo decir que, o sea, es increíble. No se lo pueden perder, de verdad. Cuando lo estrenen, no se lo pueden perder. Es un proyecto, y lo vuelvo a decir, no es porque sea mi familia, es increíble. O sea, Dios está en ese asunto, es increíble tanto musicalmente y espiritualmente, como lo decía ahorita. Entonces, es algo que para mí ha sido una bendición, totalmente. O sea, yo he trabajado en varios proyectos, debo decirlo, pero como este, ninguno, sinceramente. Bueno, increíble. David, ya para ir terminando, yo quiero que nos des un consejo a todos esos chicos que están allá, hijos de pastores, que tienen sueños, que de pronto sienten que no encajan porque soy el chico rebelde, porque no sé, tengo la iglesia ahí encima mío y tengo dones, talentos, habilidades. Una palabra que tú les puedas dar a ellos y a esos papás también, porque hay muchos pastores que ahorita también nos están viendo y están batallando con ese hijo rebelde. Y bueno, al escuchar tu testimonio dicen, no, caramba, o sea, si David salió de esa rebeldía, mi hijo también. Entonces, una palabra para esas personas. Ok. Primero a los que son pastores y padres, yo siempre digo que inclusive la Biblia es clara, ¿no? La oración del justo sí puede mucho. Ujú, Si yo estoy con Dios en este momento es gracias justamente a la oración de mi mamá, debo decirlo. Ella fue una mujer de mucha oración. Ella, me acuerdo tanto que pues yo hacía mis cosas y todo, y ella igualmente siempre, nunca me empezaba a gritar ni a regañar. Eso me parecía increíble. Ella simplemente me decía: tranquilo que usted va a ser un ministro de Dios. Y yo, ay, qué cuento de qué ministro de Dios. Pero ella en su intimidad oraba a Dios y eso, la oración del justo puede mucho. O sea, nunca pierdan la fe, por más que pasen 30, 20 años, así sus hijos tengan 45 y tengan una vida desastrosa, nunca pierdan la fe. O sea, el día que esa persona de verdad se pierde es cuando ustedes pierden la fe. Entonces, permanezcan en oración. Es eso. Y algo que había dicho ahorita, que lo meto justamente en este consejo es, siempre instruyan a sus hijos en el camino de Dios, en todo momento. Lo decía en mi caso, a mí me instruyeron con el tema de la música. Y es muy importante siempre tener chicos que estén en el ministerio de pequeños para que justamente nunca se aparten. Es que la Biblia es clara. claro, La Biblia es clara en cuanto a sí. eso. Instruye al niño en su camino y no se apartará de él. Claro. Buscar como esas herramientas de qué le gusta a mi hijo, entonces, porque a veces los pastores cometen el error de el niño quiere estar en la danza y no, o en la alabanza y no, porque se va a molestar el hijo de X persona que tiene a su hijo ahí, pero un pastor debe cuidar mucho el corazón de sus hijos y Ujú. mostrarle las herramientas para que el chico se enamore, ¿no? Se Claro, enamore de esto. Y el consejo para los chicos. para los chicos. Eso para los chicos, crean en lo que Dios ha dicho de ustedes y sobre todo tengan clara su identidad en Dios. Es muy importante eso, porque cuando nosotros no tenemos clara la identidad que Dios ha dicho de nosotros, que somos hijos de Dios, nosotros nos dejamos llevar por cualquier influencia. Entonces, si tú no tienes claro que eres un hijo de Dios y que eres amado por Dios, entonces empiezan las cosas así de que no, escucho esta voz que me dice, no, salte de la iglesia, o en mi caso, ¿para qué estás en la iglesia? Dios no existe. Entonces empiezas a escuchar esas cosas. ¿Por qué? Porque no está clara la identidad. Pienso que todas esas cosas se arreglan justamente eso, teniendo clara la identidad de ser hijo de Dios. Y si Dios te ha dado un sueño, si Dios te ha dado un propósito, yo sé que puede ser duro a veces pasar procesos y no sé si quizás tienes 30, 40 y tú dices, bueno, Dios no ha hecho nada. O sea, no pierdas la fe. O sea, Dios solamente necesita un momentum para hacer algo. Pero bueno, los mejores llamados, digámoslo así, requieren procesos largos. Claro que sí. Bueno, gracias por estar con nosotros. Este ha sido nuestro episodio de hoy. Recuerden estar siempre conectadísimos ahí en Florece con nuestros invitados hoy. David Capellán, el invitado de lujo que tuvimos
en esa oportunidad. Así que un abrazo, nos vemos en un próximo episodio de Florece. Esto fue Florece. Gracias por escucharnos el día de hoy. Esperamos que la gracia y el favor del Señor te acompañe y que sigas floreciendo en su propósito. Nos vemos en un próximo episodio.